Hoy es martes 20 de julio del año 2021. Esta es la clase de termodinámica y mecánica estadística 1 que se imparte en el Departamento de Gravitación, Altas Energías y Radiaciones de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo soy el profesor Alejandro Galo Roldán. El día de hoy vamos a ver como tema formulación mecánico-estadística para sistemas cuánticos. Esto es un tema que lo vamos a dejar en un plano muy estrictamente académico, es decir, no vamos a enfatizar en problemas sobre él. Y lo estoy mostrando para que vean ustedes una comparación como en los sistemas cuánticos que no son descritos por el vector de posición en el espacio-fase, sino que son descritos por una función de onda. Hay un equivalente a la que es la densidad de probabilidad. La densidad de probabilidad clásicamente era proporcional al volumen de puntos en el espacio-fase. Sin embargo, nosotros acá estamos hablando de una densidad de probabilidad distinta. Vamos a ver qué es una cantidad distinta a la que se asocia en la mecánica cuántica a los problemas. Probablemente la exposición de hoy sea un poco corta, no sé, voy a tratar de hacerla despacio de todos modos para irles explicando un poquito esto, ¿verdad? La mecánica cuántica, un sistema de partículas es descrito por una función de onda. Esa función de onda le vamos a llamar Xi, y esta función de onda Xi puede ser desarrollada en términos de una base ortonormal que le llamamos phi sub n a cada uno de los elementos de esa base. El conjunto ortonormal completo de funciones propias, phi corresponde a un operador, o sea, un operador hermitiano está asociado a este conjunto de funciones propias phi sub n. Y cada operador hermitiano está asociado a una cantidad física que le llamamos O. Por ejemplo, en el caso de la posición, el operador hermitiano es el mismo posición, o sea, la X. Si las coordenadas de posición es la Y, el operador hermitiano es la Y, es un operador algebraico. En el caso de la energía potencial, el operador es el mismo operador, la misma función algebraica que define la energía potencial. Pero en el caso, por ejemplo, del momentum, el operador asociado a la componente X del momentum es un operador que es proporcional a la derivada parcial respecto a esa variable X. Por lo tanto, el operador de energía cinética que va asociado a los cuadrados de la velocidad, a los cuadrados del momentum, es un vector que es un operador que lleva segundas derivadas. O sea que al sumarlas es un operador que lo que lleva son laplacianos, que es proporcional a los laplacianos. Entonces, a cada cantidad física hay asociado un operador. A la energía hay asociado un operador, al momentum hay asociado un operador, a la posición hay asociado un operador. Y ese operador es un operador que está asociado con un conjunto ortonormal de funciones, phi sub n. Ese entonces operador es tal que si ustedes vienen y operan el operador sobre las phi n, entonces obtienen a n por xi n, sobre la xi n. Este xi n entonces es el conjunto ortonormalizado completo de funciones propias del operador O, ¿verdad? O sea, aquí tuve que haber puesto sí para no confundir, ¿verdad? Con este, ya voy a arreglar eso después. Entonces, ese operador O tiene funciones propias que son las xi n. Entonces, si yo opero el operador O sobre las xi n, lo que da es un valor propio, o n por una xi n. Si el operador es el operador de energía, como es el hamiltoniano, operado sobre la xi n, entonces lo que da aquí son los valores propios de la energía. ¿Ok? Entonces, como repito nuevamente, ese xi n es un conjunto ortonormalizado de funciones propias, o sea, asociadas a los valores propios o n. O n es el valor propio asociado a xi n, y entonces la función de onda del sistema va a ser la sumatoria de todas las, sobre n de Cn por todas las xi n.
Estas CN son constantes y entonces estas Xn lo que nos indican son las bases, la base ortonormalizada sobre la cual se desarrolla la función de onda Xi de todo el sistema. Acuérdense que esto es como si fuera un vector en Rn. Un vector en Rn se puede expresar como una combinación lineal de vectores en los ejes, en cada uno de los n ejes cartesianos. Y las componentes de ese vector en los ejes serían análogos a los E sub n que aparecen acá. Entonces es análogo, solo entonces este que es un vector, este es un vector en el espacio de Hilbert, esta función de onda, y esta es una base ortonormalizada, ¿verdad? Que sirve para desarrollar el vector Xi, que es la función de onda. Que sea ortonormalizada significa que está normalizada la unidad, que los vectores sí son ortogonales, o sea que tienen producto interno igual a 1 si el n es igual y producto interno igual a 0 si los n son iguales cuando yo hago el producto interno entre dos miembros de la base. Entonces, como les decía yo, el operador O pues tiene un valor propio O sub k asociado a la función de onda psi sub k. Y la probabilidad de ocurrencia de que la cantidad física O sub k es el módulo C sub k al cuadrado de estos coeficientes que están acá. O sea, estos coeficientes son una medida de la probabilidad de que ocurra un valor O sub k para una medida. Esa medida puede ser cualquier cantidad física, energía, momentum, velocidad, posición, etcétera. Entonces, a cada cantidad física va asociada a una probabilidad que resulta ser el cuadrado de los coeficientes que vienen aquí en el desarrollo de la función de onda Xi. Acuérdense que ahora nosotros no tenemos certeza porque hay un principio de incertidumbre. Entonces no hay certeza de que una medida para un observable físico O sub k sea un valor dado, sino que hay una probabilidad de que tenga un valor dado. Entonces esa probabilidad es E sub k cuadrado. Ok, entonces con eso vamos a avanzar un poquito acá. Nosotros acuérdense que nosotros ahora tenemos un ensamble que está compuesto por un sistema 1, por un sistema 2, hasta por un sistema N. O sea, tenemos un montón de sistemas que constituyen el ensamble. Acuérdense que ese ensamble tiene la característica de que todos los miembros de ese microensamble tienen, aunque están en microestados diferentes, corresponden todos a un macroestado. Entonces, todos esos ensambles son preparados para estar en el estado Xi, o sea, están preparados para que su función de onda sea Xi. ¿Ok? Son preparados para que tener una función de onda Xi. Así nosotros tenemos una distribución de valores de la cantidad física O con un valor promedio o valor esperado dado por. Entonces, en mecánica cuántica, yo tengo un valor esperado, la definición de un valor esperado para una cantidad O, que puede ser otra vez momentum, energía, posición, etcétera. El valor esperado para esa cantidad O es el producto interno Xi por el operador aplicado sobre Xi. Esto es lo que se llama un bra y esto es lo que se llama un ket. O sea, está el bra y el ket. Bra y ket, que es la notación de Dirac para las funciones de onda. Realmente esto representa un vector, ¿verdad? Los dos, y este representa su dual. Entonces, es lo que se llama la representación en bracket, o sea, en la notación de Dirac. Este producto interno se escribe en la notación de Schrödinger, solamente como ilustración de la siguiente manera. En la notación de Schrödinger, este producto interno se escribe como el integral de Xi conjugado, permítame que está fallando aquí, ya, de Xi por el operador actuando sobre Xi conjugado
integrado sobre X, ¿verdad? Si estamos en una dimensión, por ejemplo, si es una función de X. Entonces, esa es la definición de valor medio. Eso es equivalente a esto que está aquí, a este producto interno. Es un producto interno esto realmente. Ok, este es un producto interno. Este es un operador hermitiano y este es un producto interno. Entonces, nosotros vamos a escribir entonces en el siguiente paso, en el paso que está abajo, vamos a escribir la C, la XI, la voy a escribir entonces como una sumatoria, una combinación lineal de los elementos de la base, solo que entonces le pongo índice M y pongo el C sub M conjugado. El C sub N lo escribo como C sub N conjugado, como C sub N, perdón, por C sub N, y entonces pueden ver ustedes que coloco acá los, saco los C sub M conjugado y los C sub N conjugado afuera de la integral, porque no dependen de la integral, de la X, son constantes que lo que dan es la probabilidad, la densidad de probabilidad. Aquí voy a corregir porque en el producto interno va aquí el conjugado primero. En la notación de Schrödinger va el conjugado, entonces voy a corregir. Entonces lo que me queda es esta expresión que está acá, C sub M conjugado por C sub N por C sub M operador C sub N. Esto es el producto interno, ¿verdad? Es la notación de esta de brackets. Entonces dejo aquí un momentito para que reflexionen, un segundito. Entonces, un operador hermitiano, ustedes saben que es un operador que tiene la característica de que, además de ser lineal, es autoadjunto, o sea que el complejo conjugado del operador es igual al operador original. Entonces, eso es condición de cualquier operador en el espacio de Hilbert, ¿verdad? Que nosotros le pedimos a ese U. ¿Alguna observación, comentario, pregunta hasta acá? Recuerden que este no es un curso de cuántica, ¿verdad? Esto, lo que estoy dando ahorita es un repaso y estoy mostrando cómo vamos a introducir esos conceptos en términos estadísticos. ¿Ok? Bueno, entonces voy a continuar acá y nosotros tenemos, al tener aquí este producto interno, si sub M, si sub N, como estas M y N son los índices, ¿verdad? Ese producto interno va a ser la delta MN. ¿Por qué razón ese producto interno va a ser la delta MN? Va a ser la delta MN porque este conjunto de funciones está ortonormalizado. O sea, este producto interno va a ser 1, sacando aquí la definición, ¿verdad? De que si el operador O sobre si sub N es ON, el observable ON. Entonces queda si sub M por si sub N, y entonces este producto interno de estas dos, este producto interno va a ser si sub mn, o sea, donde este delta sub mn, porque esto va a ser 0 si m es distinto de n y 1 si m es igual a n. Entonces, al aplicar aquí de la delta de Dirac, de la suma, si le aplico la suma, entonces sobre m y sobre n, entonces solamente va a quedar de la suma los términos con los cuales m es igual a n, y entonces solamente va a quedar el término c sub n cuadrado por o sub n.
Y eso sería entonces el valor de este Producto Interno que está aquí. Sí sub n cuadrado por ON. ¿Ok? Porque aquí hice la contracción, ¿verdad? Al hacer M igual a N de la suma, solamente queda el término M igual a N. Ok, hasta aquí el promedio ha sido estrictamente cuántico. O sea, ¿por qué yo tengo que promediar en mecánica cuántica? Debido a que hay incertidumbre. No estamos seguros nosotros, cuando nosotros hacemos el producto, el promedio estadístico sobre todas las funciones que sí, o sea, sobre todos los valores de los coeficientes A sub n, es debido a que hay una incertidumbre. Nosotros no sabemos en cuál estado está el sistema. Entonces tenemos que hacer un promedio cuántico definido de esa manera para encontrar, entonces lo que más se puede hacer es encontrar un valor promedio o un valor de expectación. Pero ese es un promedio estadístico estrictamente cuántico. Nosotros todavía no hemos hecho ningún promedio estadístico. Ahora nosotros tenemos que hacer un promedio sobre el ensamble. Recuerde entonces que cada una de estas partículas que forman el sistema representa un miembro del ensamble. Y yo tengo un montón de miembros en el ensamble. Ahora yo tengo que hacer necesariamente un promedio estadístico. Tengo que hacer un promedio estadístico. Bienvenido, Jorge. Entonces, al hacer ese promedio estadístico, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, verdad? Vamos a considerar una vez el valor esperado de O. Y vamos a hacer el desarrollo de Xi, de la función de onda, pero ahora en términos de las funciones propias del hamiltoniano, las que le vamos a llamar phi sub n. O sea, vamos a desarrollar la Xi en términos de las funciones propias del hamiltoniano. Entonces, Xi va a ser la suma sobre n de A sub n por phi sub n. El promedio intrínseco mecánico cuántico, pues es Xi o Xi, donde este es el operador. Y entonces introducimos las funciones propias del hamiltoniano, las phi. Lo que vamos a tener es que, bueno, aquí vamos a tener a m conjugado a m, vamos a tener phi m o phi n, porque estamos entonces nosotros tomando la definición del promedio de este valor O. Esta es la definición del promedio de O y esto lo escribimos entonces al escribir Xi como la sumatoria de Xi n de AM por phi n, de AN por phi n y la otra Xi como la sumatoria de AM por phi m, entonces nos queda esto que está aquí. Acuérdense que este bracket que está aquí lleva conjugado y el otro no va conjugado. Entonces por eso es que sale AM conjugado y sale AN no conjugado. Entonces, ese es el promedio mecánico cuántico. Ese es el promedio mecánico cuántico. Ahora, el promedio estadístico. Vamos a ver lo que es el promedio estadístico. El promedio estadístico implicaría tomar un promedio de ese promedio cuántico que ya tengo. Porque yo ya, por ejemplo, si tengo una partícula que representa un ensamble, ya tengo yo el valor esperado para esa descripción cuántica, que es dada por esta expresión. Pero ahora tengo que hacer un promedio estadístico. Y ese promedio estadístico es este que está acá afuera. O sea, son los corchetes de afuera. Algunos autores utilizan, en lugar de emplear los corchetes, otros corchetes utilizan un corchete cuadrado para indicar el promedio estadístico. Para indicar el promedio estadístico. Entonces, ¿eso qué va a ser? Bueno, eso va a ser, ese promedio estadístico va a ser, ahora aquí tengo la suma sobre n y sobre m, pero ahora yo voy a tomar un promedio estadístico de este AM, AN acá, ¿verdad? Por este OMN que está aquí. O sea, voy a tomar un promedio estadístico sobre los posibles valores, sobre los valores probables que tiene
el observable ON, que acuérdense que son estos productos AM conjugado por AN. Entonces tomo el promedio estadístico sobre este AM y AN. Este es un promedio estadístico, repito, ¿verdad? Ok, entonces si ya tomo el promedio estadístico acá, lo que me va a quedar ahora es el promedio aquí, ¿verdad? Esta cantidad que está aquí queda igual. Y esto lo que es en términos de matrices, ¿verdad? Esto es una expresión de la forma OMN, donde he definido OMN como el producto de phi o phi n, phi m o phi n, de esta manera. Entonces esto es una matriz que le vamos a llamar OMN. Estas son las funciones propias las funciones propias del hamiltoniano. Entonces, ese promedio estadístico quedaría como la suma sobre M y sobre N de AM conjugado a N promedio estadístico. En general, este promedio estadístico AM conjugado a N es muy difícil de calcular, no es fácil de calcular. Hay que, muchas veces para hacerlo de manera exacta, hay que hacer unos cálculos que realmente son ultra complicados. Se puede hacer en general, en algunos casos, se puede simplificar un poco con algunas suposiciones que nosotros hacemos. Vamos a nosotros definir lo que se llama la matriz densidad. La matriz densidad la vamos a definir como ρ de n, m, y eso va a ser igual a ese promedio estadístico, AM asteriscado a n estadístico. Vamos a definir una matriz, pues que sea dado así, y a esa matriz le vamos a llamar matriz densidad, al resultado de ese promedio estadístico. Entonces, si nosotros tenemos que el promedio estadístico es entonces, el promedio estadístico va a ser esta ρnm sumada, ¿verdad? Acá, ¿verdad? O sea que por el operador OMN, porque entonces ya nosotros sustituimos el término este AM asteriscado por AN estadístico promedio, lo sustituimos por la matriz densidad, que la matriz densidad sería ρnm entonces. Y entonces ya puedo yo establecer ese promedio estadístico en términos de la matriz densidad, ¿verdad? Y del OMN, o sea que es la suma sobre M y sobre N de ρmn OMN. Entonces ustedes saben que si yo tomo la suma sobre M de esto, en matrices resulta ser que esto es la traza del operador que representa, o sea, de la matriz que representa el producto de ρ por O. Entonces, al hacer la suma, lo que queda sobre M, lo que va a quedar es la suma sobre N, y eso va a ser el operador, perdón, no, todavía no he puesto la traza, eso es el operador ρ o NN. ¿Okay? Porque esto que está acá representa un producto, la definición, la suma sobre M representa un producto de matrices. Entonces me queda la suma sobre N de ρ por O, NN. Y entonces acá esto resulta ser, por definición, la traza del producto de ρ con O. Esto que está acá, esta suma resulta ser la traza del producto ρ con O. O sea que el promedio estadístico resulta ser la traza. Acuérdense que la traza es la suma de los elementos de la diagonal. ¿De qué? Del producto de la matriz O por la matriz ρ, donde esas matrices O y ρ pues vienen definidas, la ρ de esta manera, ¿verdad? Como este promedio estadístico, y la O pues venía definida antes, ¿verdad? La OMN era el producto que está acá, ¿verdad? Está definido aquí. Entonces lo que tenemos es acá, nosotros ese promedio estadístico. En resumen, ¿verdad? El promedio estadístico para ese operador O va a ser la traza del operador ρ por el operador de densidad, por el operador O por el operador matriz de densidad ρ que está aquí. O sea, esa ρ la toman como una matriz y el operador O como una matriz. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? Como comento, no voy a hacer problemas sobre esto. Eso es un tema nada más para que ustedes puedan visualizar, ¿de acuerdo? Comparar cómo clásicamente en el espacio fase
se utiliza una función de distribución, que lo que dice es cómo están los puntos distribuidos en el espacio fase, una densidad de puntos en el espacio fase. Esa es la ρ, lo que se le llama la densidad de puntos en el espacio fase, ¿verdad? Esa es la que se utiliza clásicamente. Cuánticamente no se utiliza eso, sino que es lo que se utiliza es una matriz densidad, que viene definida en los términos que expusimos aquí. ¿Alguna pregunta, comentario, reflexión hasta el momento? Ok, si esta OMN es diagonal, en la representación del espacio de base phi n, de espacio phi n, o sea que esta OMN es OM por la delta de Kronecker OMN, eso significa que la O sea diagonal, o sea que los OMN sean OMN igual a OM delta MN, fíjense bien acá, OMN igual a OM delta de MN, entonces yo puedo sustituir aquí en esta suma. En vez de poner OMN, puedo poner OM delta MN. Si esta OMN fuera diagonal, ahí estamos simplificando ya, ¿verdad? Estamos considerando un caso más fácil de en general en donde los O son diagonales para ver si simplificamos el cálculo. Entonces el promedio estadístico sería la suma sobre M y sobre N de rho NM por OMM, porque como aquí tengo yo que la OMN es OM delta MN, entonces la OMN sería entonces, bueno, aquí copié la OMN, pero la OMN sería OM delta MN. Y entonces a la hora de hacer la suma acá, solamente queda la suma sobre N, ¿verdad? Porque la delta de Dirac, o sea, si hago la suma sobre M, hago N igual a M, entonces hago aquí, en vez de poner M, pongo N aquí, pongo N aquí, entonces queda la suma sobre N de rho N, N o N. Y eso simplifica la expresión para el promedio estadístico, ¿verdad? Simplifica la expresión, simplifica bastante la expresión para el promedio estadístico. Entonces acuérdense que eso es cierto si entonces el operador O es diagonal, o sea, está representado solo por, ¿verdad? Es diagonal, o sea, está representado solo por elementos en la diagonal. Entonces, aquí la suma sobre todos los estados cuánticos definidos por el conjunto phi sub n, ¿verdad? Ahí la suma es dada sobre todos los estados cuánticos, porque la suma es sobre el índice n, que está acá. Esta expresión debe ser comparada con el promedio clásico, que era aquí una F, que F es el papel de O, y ρ hace el papel de la matriz de densidad, y la integral hace el papel de la suma. ¿Verdad? Miren acá, aquí tengo la función ρ y la O por la F y la ρ por la función, la ρ MNN por la función ρ y la suma por la integral. Entonces, estadísticamente, clásicamente yo integro sobre el espacio fase y aquí yo cuánticamente yo sumo sobre los posibles estados cuánticos phi, que son los valores propios del operador hamiltoniano. ¿Ok? ¿Algún comentario, reflexión, opinión, pregunta? No se vayan a asustar por esto, ¿verdad? Esto aún es un curso básico, es de licenciatura, ¿verdad? No estamos aquí dando más de lo que se da en licenciatura. Entonces, esto son las bases para que ustedes tengan opción a ver cursos más desarrollados de mecánica estadística, que implican situaciones más complicadas e inclusive situaciones fuera de equilibrio, del equilibrio termodinámico. ¿Alguna pregunta, observación, comentario? Bueno, yo sí voy a dar una información. Entonces, mañana termino el material del segundo parcial.
Como ustedes pueden ver, yo les mandé un mensaje donde ustedes tienen la opción de hacer un segundo envío de la tarea 3. Porque hubo una persona, me imagino que otros también lo desean, que me pidió tiempo para poder tener una explicación. El día jueves el máster Jorge les va a atender y les va a dar un repaso sobre esos problemas que necesitan. Asimismo, les va a atender dudas que tengan sobre la tarea 4. La tarea 4 solo tiene 4 problemas a propósito, porque ya no podemos trasladarla más allá del domingo, porque el lunes tenemos el examen, ya nos viene ya al fin del curso prácticamente. Entonces, por esa razón es que ya no puedo expandir más la tarea 4. Entonces, para la tarea 3, si ustedes desean, la pueden mandar su segundo envío. Si no mandan el segundo envío, Jorge va a asumir que ustedes lo que presentan es el envío que pusieron en la plataforma. Si mandan el segundo envío al correo de él, ¿verdad? No lo manden a la plataforma ya, mándenlo al correo del máster Jorge. Entonces él va a asumir que ese segundo envío es el que ustedes presentan y ese es el que va a calificar. Lo van a poder presentar hasta el jueves igual a medianoche, ¿verdad? Como de costumbre. Jorge, ¿tiene algo que decirles? Sí, sería el día jueves ese repaso y si pueden ir adelantando la tarea 4 también para que se fijen en el tipo de ejercicios y si tienen alguna duda y atenderlos el jueves ya con lo que quedó pendiente, la tarea 3 y la tarea 4. Exactamente. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Dígala. Es que usted puso ahí la hora 12 p.m. para entregar la tarea el jueves, entonces... Sí, es que mire, 12 p.m., pero 12 p.m. es 12 de la noche. Ok, es 12 de la noche. Es que se acostumbra a decir 12 m cuando es meridiano. Es 12 de la noche, ¿de acuerdo? No hay problema. Es igual que el mismo sistema, es que yo pongo 11:55 porque el portal solo así las agarra, ¿de acuerdo? Ok, pero es a las 12 de la noche realmente, ¿verdad? Ok. ¿Otra pregunta, jóvenes? Sí. Bueno, estoy trabajando en la corrección de su examen, ¿verdad? En cuanto tenga, se lo voy a dar. Jorge le va a ir adelantando también ya las notas de las tareas, ¿verdad, Jorge? Sí, ya esta semana les voy a mandar la tarea 1 y la 2. Perfecto. Entonces, jóvenes, les deseo feliz tarde, buen provecho y muchas gracias por su fina atención. Gracias, Luis. Buen día. Gracias, Luis. Buen día. A ustedes, buen día. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.